Damien Priest ya lleva 30 días con su maletín de dinero en el banco y a medida que pasan los días, la probabilidad de canjeo se va incrementando. ¿Cuál será la probabilidad de que en SummerSlam haga cash in de su maletín de dinero en el banco? ¿De verdad se puede calcular? Así es, y ahora en este video lo vamos a ver. Pero primero tenemos que decirte cuáles son los datos que hemos tomado en cuenta para poder hacer este análisis de datos. Y para esto obviamente hemos tomado en cuenta la cantidad de días que una superestrella de la WWE mantuvo el maletín de dinero en el banco hasta que hizo cash in, además de si fue exitoso o no. Entonces veamos, por ejemplo, tuvimos que considerar a Edge, que mantuvo en 2006 el maletín por 280 días. También consideramos, por ejemplo, a Rob Van Dam, que mantuvo el maletín por 70 días. Edge, que luego en el 2007 mantuvo el maletín por 4 días. Luego también consideramos a CM Punk, que mantuvo el maletín por 92 días en el 2008. También a CM Punk en el 2009, que mantuvo el maletín por 63 días en el 2009. Luego también consideramos a Jack Swagger, que mantuvo el maletín por 4 días. Luego también tuvimos en cuenta a Kane, que mantuvo el maletín por casi una hora. También consideramos al Miz, que mantuvo el maletín por 127 días. Consideramos a Daniel Bryan, que mantuvo el maletín por 154 días. A Alberto Del Río, que mantuvo el maletín por 28 días. A Dolph Ziggler, que mantuvo el maletín por 267 días. A Randy Orton, que mantuvo el maletín por 35 días. Obviamente consideramos a Seth Rollins, que mantuvo el maletín por 273 días. También a Sheamus, que mantuvo el maletín por 161 días. También consideramos a Dean Ambrose, que mantuvo el maletín por una hora. Consideramos a Big E, que mantuvo el maletín por 57 días. Obviamente también consideramos a Austin Theory, que mantuvo el maletín por 35 días. Como a ellos, a todos los que mantuvieron el maletín, sea que lo hicieron efectivo de manera exitosa o no. De tal manera que, en resumen, te puedo mostrar que llegamos al siguiente gráfico, donde en el eje X puedes apreciar el año en el que obtuvieron el maletín y en el eje Y puedes apreciar la cantidad de días que mantuvieron el maletín. Asimismo, los puntitos azules significa que canjearon el maletín de manera exitosa y los puntitos rojos significa que no lograron su cometido al canjear el maletín. Y obviamente para diferenciarte dejo en amarillo a Damien Priest. ¿Qué es lo primero que podemos obtener de esta base de datos? Que en promedio el maletín se mantiene durante 96 días antes de realizar el cash-in, desde que el maletín se obtiene. Obviamente tenemos lo que se conoce como outliers, es decir, los que tienen la mayor cantidad de días, en este caso por ejemplo Edge, Ziggler y Rollins, que casi se acercaron a los 300 días, pero también tenemos los que tuvieron el maletín por una hora o un día. Asimismo, otro insight que podemos tener de este gráfico es la probabilidad de ser exitoso, y tenemos en rojo justamente aquellos que no lograron canjear el maletín: Mr. Kennedy, John Cena, Sandow, Baron Corbin, Braun Strowman, Otis y obviamente Austin Theory el año pasado. Con solo 7 casos de canjeos fallidos, tenemos un 72% de probabilidad de ser exitosos al realizar el canjeo y un 28% de fallar en el canjeo. Con todos estos datos y al tener el promedio, tener la muestra, obtener la desviación estándar y una pequeña formulita muy interesante para poder obtener los intervalos de confianza, podemos obtener otro insight muy interesante, el cual es el intervalo de confianza, tanto en el rango inferior como en el rango superior de la cantidad de días que se mantiene el maletín. Y eso nos da un intervalo inferior de 79 días y un intervalo superior de 113 días. Lo que significa que con un 99% de confianza puedo decirte que Damien Priest podría ser efectivo su canjeo entre el 17 de septiembre del 2023 y el 21 de octubre del 2023. De manera muy interesante, un evento, un pay-per-view que sucede entre estas fechas es Fastlane. Y exactamente a los 35 días, que justamente es el día en que sucederá SummerSlam, Damien Priest tendría un 28% de probabilidad de hacer efectivo su maletín de dinero en el banco. Lo cual no es una probabilidad muy alta, porque si te das cuenta, a medida que pasan los días, ¿no?, en el eje X, a medida que aumentan los días, la probabilidad de canjeo se incrementa. Obviamente esto tiene sentido porque cada vez cuanto más cerca estás de la marca de los 300 días, sabiendo que el maletín dura un año, entonces es cada vez más seguro, más certero
que se va a realizar el canjeo en cualquier momento. Pero a los 35 días, que es cuando sucede SummerSlam, solamente hay un 28% de probabilidad. Ahora, si te quieres quedar un rato más, te voy a contar que descubrí algo interesante en la data. Porque lo que ves ahorita en pantalla es el gráfico en donde he dividido los datos en dos cuadrantes. Porque pude identificar que hay dos patrones en estos dos cuadrantes. El cuadrante verde, que empieza con Edge en el 2005 y termina con John Cena y Dolph Ziggler en el 2012. Y el cuadrante amarillo, que empieza en el 2013 con Orton y Sandow y termina obviamente en el 2022 con Theory. Resulta que si te das cuenta viendo de manera separada los puntos, ha habido un cambio en el patrón de la cantidad de días en las cuales se mantiene el maletín de dinero en el banco. Vamos a aislar ahora el cuadrante verde. Y si vemos solamente los puntos del cuadrante verde, vamos a ver que en esa época, entre el 2005 y 2012, el promedio de mantener el maletín era de 87 días. Y había más casos extremos como Edge 2 veces, Ziggler, Kane, Swagger y Cena. Pero en esa época había menos puntos rojos, solamente fallaron Mr. Kennedy y John Cena. Lo que significa que en la época entre el 2005 y 2012 había un 85% de probabilidades de ser exitoso al momento de canjear el maletín. Y al haber muchos más casos cercanos a la línea de los 30 días como Kennedy, Del Rio, Edge, Swagger, Kane, Cena, recalculé la línea de probabilidad y obtuve que para SummerSlam, en ese contexto, en esa época, a los 35 días, hubiéramos obtenido un 62% de probabilidad de que se haga un cash-in en este SummerSlam. Pero veamos ahora el cuadrante amarillo, y cuando revisé los datos del cuadrante amarillo, en esa época, desde el 2013 hasta el año pasado con Austin Theory, el promedio de días de mantener el maletín era de 105 días. Es decir, pasamos de 87 a 105 días en el promedio de mantener el maletín, y eso es aproximadamente un 20% más de tiempo manteniendo el maletín. Y si te das cuenta, tenemos menos casos extremos o outliers, como por ejemplo Seth Rollins y Dean Ambrose. Es decir, mientras que en la época anterior pasamos de tener 6 casos extremos, acá redujimos a solamente 2 casos extremos. Esa es la tercera parte. Y entonces, también tenemos que ver que los puntos rojos se han incrementado. Ahora tuvimos más intentos, más canjeos fallidos, como el de Sandow en el 2013, Baron Corbin, Braun Strowman, Otis y Austin Theory. Obviamente estoy considerando a Otis, que si bien su canjeo lo estoy considerando como fallido porque perdió el maletín ante el Miz, y también lo mismo hice con Mr. Kennedy, que en su momento perdió el maletín ante Edge. Ante más puntos rojos, como podrás imaginar, la probabilidad de ser exitoso disminuyó considerablemente, mientras que en la época anterior la probabilidad de ser exitoso era de 85% al tener el maletín. En esta nueva época, a partir del 2013, los últimos 10 años, la probabilidad de ser exitoso bajó a 58%. Y recalculando la línea de probabilidad, con esos datos obtenemos que la probabilidad de hacer un cash-in a los 35 días, es decir, en SummerSlam, es solo de 17%. Es decir, si usamos los datos de la década del 2005 al 2012, lo que habíamos obtenido era 62% de hacer un cash-in en SummerSlam. Pero con la nueva época, a partir del 2013, donde se observan menos casos extremos y un promedio mucho mayor de mantener el maletín, la probabilidad de que Damian Priest haga un cash-in en SummerSlam es de solo 17%. Pero como sabes, esto es un análisis solamente basado en datos, y WWE considera muchas más cosas más que solamente los datos, y lo que considera principalmente es la historia y el sentido que hacen las historias. Y si vemos en SummerSlam una victoria de Finn Balor para convertirse en el nuevo campeón derrotando a Seth Rollins, un canjeo de Damian Priest, una traición a su amigo Finn Balor, haría que todo esto resuene en el universo de la WWE y se hable de ello por semanas. Como alguna vez lo dijo Paul Heyman, la controversia es dinero. Y si quieres ver un breve recuento de todos los ganadores del Money in the Bank, aquí te dejo este video. Y si te gustó, dale like, comenta y comparte. Nos vemos en el próximo video. Adiós.